Casi cada vez que entonamos este canto, con mis ojos cerrados, logro ver, junto con Sadrach, Mesach y Abednego, la presencia de alguien en el fuego. Y reflexiono y digo, si Sadrach, Mesach y Abednego hubieran tenido idea de lo que iba a suceder, hermanos amados, si unos minutos antes ellos hubieran estado sabedores de lo que iba a suceder, con más razón, con más confianza, con más seguridad, con más convicción, ellos hubieran estado dispuestos a ser metidos en el horno de fuego. Ellos no sabían lo que iba a suceder, como nosotros aquí hoy dependemos de vivir y de permanecer en la presencia de Dios por fe. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dijo a través del profeta que aun cuando pasáramos por las aguas, por el fuego, la llama no ardería en nosotros y tampoco las aguas nos anegarían, debido a que Él prometió estar con nosotros. Así que no dudemos de eso, a pesar de que la situación se vuelva difícil, a pesar de que el conflicto sea fuerte. Sabemos que no estamos solos, que Él está ahí con nosotros, llevándonos en victoria. Les compartía el tema de estar en paz. De veras, hermanos, esta temática que estamos desarrollando enfoca el hecho de que el Señor Jesucristo advirtió diciendo que estuviéramos preparados, porque no sabíamos el día y la hora en el que el Hijo del Hombre iba a venir. Esa es la razón para estar meditando sobre esta situación. Realmente, que estemos preparados o no depende de nosotros mismos. Por supuesto que las cosas o las obras sobrenaturales que tienen que suceder o que tenemos que experimentar con nosotros son atribuciones de Dios. Pero una manera de estar preparados es permitirle a Dios que haga lo que tiene que hacer. Porque al fin y al cabo nuestra transformación, nuestros cambios, ¿verdad? Nuestra restauración, aunque nosotros participamos en eso, pero en realidad quien tiene la supremacía en todo eso es Dios, con su poder, con su gracia, ¿verdad? Con su disposición, buena voluntad para hacer las cosas que nosotros necesitamos que Él haga. Pero nuestra disposición y nuestra voluntad, más bien nuestra buena voluntad en hacernos dóciles a los tratos, ¿verdad? A las intervenciones de Dios es determinante. Creo que mi preocupación y la preocupación de aquellos que por gracia del Señor estamos teniendo el privilegio de predicar la palabra, de enseñar la palabra o de alimentar a un grupo de personas espiritualmente, hermanos amados, es tan, como les dijera yo, tan apremiante hoy, y que no solamente aquellos a los que se les comparte, sino a los que compartimos igualmente, debemos de estar exponiéndonos diariamente al fuego de Dios, al fuego restaurador de Dios, al poder de Dios, a fin de que Él haga lo que necesitamos que se haga en nuestra vida. A todos y cada uno en lo particular Dios va a tratarlos, porque Él conoce a cada uno y Él sabe cuáles son en realidad nuestras necesidades. En este plano, entonces, esta recomendación de estar en paz. Voy a retomar algunos pasajes de la Escritura todavía en este sentido, y luego vamos a hablar también sobre estamos siendo preparados por la palabra. Vamos a ver ese otro tema. Veamos, por favor, me acompañan a 2 de Pedro 3:14. 2 de Pedro 3:14. En el tema de estar en paz. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, o sea, lo que Él ha estado
compartiendo en los versículos anteriores, dice él, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz. En este mismo capítulo se hace claro que el apóstol Pedro está hablando de la segunda venida del Señor. Él dice en este capítulo, veamos algunos versículos que nos aseguran que la recomendación aquí es la segunda venida del Señor, ¿verdad? Dice en el versículo, veamos en el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, las exhortaciones que por el Espíritu Santo el apóstol Pedro está haciendo aquí tienen tanta vigencia como la tuvo antes, la tiene hoy. Así como aquellas personas, aquellas gentes que fueron los receptores de esta carta, fueron exhortados a esta situación, igualmente nosotros hoy. Aquí, ante la advertencia que hace, dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera? Esto es bien complejo porque muchos de nosotros estamos queriendo definir qué significa andar en santa y piadosa manera de vivir. Es increíble. Pero si pudiéramos hacer un censo y hacer una encuesta, hermanos amados, de todas las opiniones, criterios, versiones que hay acerca de qué significa una santa y piadosa manera de vivir, vamos a darnos cuenta la gran variedad de opiniones que hay en relación a eso. Pero aquí no se trata de la definición que nosotros hagamos de una forma de andar, de una forma santa, de una forma piadosa. No se trata de lo que nosotros podamos definir o conceptuar, porque ¿cómo les dijera yo? Este andar en santa y piadosa manera de vivir ya está definido en las Escrituras. Miren, yo bendigo y alabo al Señor por las epístolas de los apóstoles. Si nosotros no tuviéramos estas epístolas, hermanos, pudiéramos hacer quién sabe qué cosas para justificarnos. Pero en todas las epístolas se nos enseña cuál es la voluntad de Dios y qué se requiere de nosotros en este sentido para que nosotros vivamos en una santa y piadosa manera de vivir conforme a lo dictado por Dios, a lo establecido por Dios, no a lo que nosotros conceptuemos de cómo debe ser. Es tal que en nuestro medio, si alguien anda viviendo en humildad, en mansedumbre, en rectitud, algunos opinan y dicen que ese es un santulón, o es un fariseo, o es un farsante, o está fingiendo, está aparentando, porque es muy común hoy día, la falsa piadosa manera de vivir. Por eso el apóstol Pablo advirtió de que venían tiempos peligrosos en los cuales habría hombres que tendrían apariencia de piedad. Pero la piedad, según el apóstol Pablo, tiene una eficacia. Y esa eficacia consiste, hermanos amados, que nosotros estamos ajustados a esa piadosa manera de vivir que Dios ha revelado. Y entendemos que esa piadosa, esa santa manera de vivir tiene un referente. Y un referente que no se cuestiona, no se discute. Ese referente es el Señor Jesucristo. Ese referente es la palabra de Dios, que determina
hermanos amados, cómo debe ser nuestra forma de vivir, la forma de andar. Aquí cerquita hallamos, hermanos amados, como les digo, la razón para que nosotros vivamos en esas condiciones. Como veíamos en el versículo 10, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y luego la advertencia en el versículo 11 del que estamos hablando, ¿verdad? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y aquí el versículo 12 nos dice de qué manera se desarrolla. Y esto dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, y aquí es donde quiero yo detenerme un poquito, porque estas palabras dice, primero, estando en espera. En el versículo 12 dice, pero nosotros esperamos. En el versículo 12 dice, esperando y apresurándoos. Y en el versículo 13 dice, pero nosotros esperamos. Todas estas, estas palabras dan el marco de referencia de que estamos en una etapa, en un tiempo, en un compás de espera. Todo eso que está descrito ahí sin duda vendrá, pero estamos esperando que venga. Y una cosa importante es que sabemos por esta palabra lo que ha de venir, pero no debe eso atemorizarnos de tal manera que perdamos nosotros la esperanza. Más bien sabiendo que las cosas han de venir de esa forma, es que nosotros debemos procurar andar en santa y piadosa manera de vivir. Entonces, esto es muy determinante, ¿verdad? Ahora, ¿quién define, como estaba diciendo hace un momento, qué significa esto de andar en santa y piadosa manera de vivir? No son situaciones que tienen que ver solo con pensamientos, con un sentir, con una práctica religiosa, espiritual, con una práctica psicológica. Es decir, no tiene nada que ver con eso. Porque les digo, insisto, ya está establecido, ya está escrito, ya está revelado. Lo que tenemos que hacer nosotros es acercarnos a las Escrituras, ver cuál es el enfoque aquí de esta santa y piadosa manera de vivir, y hermanos, con una disposición en nuestro corazón de tomar esos mandamientos, esas normas, esos principios y aplicarlos, hacerlo realidad en nuestras vidas con el poder de Dios. Porque una cosa que es bien importante es que una cosa es que yo sepa lo que la Escritura dice y otra cosa es que yo viva lo que la Escritura dice. Una cosa es que yo conozca, entienda lo que la Escritura dice, y otra cosa es que yo lo experimente. Y en esto de practicar, en esto de experimentar, hermanos, hay una situación muy importante. Nosotros no podemos experimentar o practicar estas cosas de forma carnal, de forma humana. No podemos. Nosotros, es bien tremendo. Miren, uno puede hacer un esfuerzo, puede volverse muy, como les dijera yo, muy dispuesto a tratar de forzarme, a tratar de obligarme a cumplir lo que la Escritura dice. Pero si la gracia de Dios no está sobre mí, si yo no entiendo que lo que la Escritura dice va a ser practicado en mi vida por gracia, estoy perdido. ¿Saben por qué? Porque muchos de nosotros en un momento dado tomamos la decisión de aplicarnos a la Escritura. Pero desafortunadamente, como lo estamos haciendo en la carne, tarde o temprano nos cansamos. Tarde o temprano podemos envanecernos. De ahí viene el legalismo, ¿verdad? De ahí viene
aquellas tendencias que existen en muchos casos de cuando nosotros vemos a alguien fallar en un determinado mandamiento, nosotros creemos que sí lo estamos cumpliendo al pie de la letra y nos volvemos jueces, nos volvemos en un espíritu de vanidad por el hecho de que nos calificamos a nosotros mismos, que nosotros sí estamos obedeciendo y cumpliendo lo que la Biblia dice. Eso es un peligro. Porque en ese sentido, ¿para qué necesitamos a Dios? En ese sentido, ¿para qué necesitamos ser enseñados? Por esa razón, estoy insistiendo que esta santa y piadosa manera de vivir ya está determinada y tenemos un referente, nuestro Señor Jesucristo, a quien vez tras vez la misma palabra, los evangelios y las epístolas, inclusive el Antiguo Testamento, nos demanda y hermano, nos exige que nosotros practiquemos o vivamos dentro de una naturaleza, hermanos amados, que es divina, no una naturaleza carnal que se ocupa de aparentar y de fingir. Nosotros debemos hacer algo al respecto y debemos tomar decisiones concretas. Debemos empezar. Tarde o temprano se va a abrir el espacio para que nosotros nos demos cuenta y ajustemos esta realidad y comencemos verdaderamente a vivir de acuerdo a como Dios ha establecido en su palabra. Aquí mismo, viendo las epístolas del apóstol Pedro, vamos por favor a Primera de Pedro 3. Podemos ver desde el verso 8, por favor, más bien. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, fíjense las indicaciones que aquí el Espíritu Santo está dando. Refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si nos detuviéramos un poco en estos 4 versículos, veríamos tanta información, veríamos tantas recomendaciones. Ustedes pueden examinar conmigo, fíjense bien, esta palabra mal, dice en el versículo 9, no devolviendo mal por mal. En el versículo 10, al final, dice, refrenen su lengua de mal. En el 11, apártese del mal. En el 12, al final, dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Una advertencia tremenda de cómo nosotros debemos, hermanos, realmente disponernos a no contradecir las cosas que se nos recomiendan acá. Número 1, en el versículo 8, el Espíritu Santo nos exhorta a hacer todo de un mismo sentido, a ser compasivos, a amarnos fraternalmente, a ser misericordiosos, amigables, a no devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. En el versículo 10 dice que debemos refrenar nuestra lengua de mal y nuestros labios no deben hablar engaño. En el 11 dice que debemos de apartarnos del mal y hacer el bien y también buscar la paz y seguirla.
¿Por qué razón? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero en este caso, ¿quiénes son llamados aquí justos? Los justos son aquellos que son de un mismo sentir, que son compasivos, que tienen amor fraternal no fingido, que son misericordiosos, que son amigables. Los justos son aquellos que no devuelven mal por mal, ni maldición por maldición. Los justos son aquellos que en lugar de devolver maldición, devuelven bendición. Y lo hacen porque sabemos que hemos sido llamados para que heredemos bendición. Entonces noten aquí, si estamos hablando de estar en paz para cuando el Señor venga, si estamos hablando de estar preparados para cuando el Señor venga, estas son recomendaciones muy importantes que no debemos pasar por alto. Y no porque lo diga yo, sino porque está escrito aquí. Y ha salido del corazón de Dios, ha salido de sus labios establecer esta norma de vida. ¿Para quiénes? Para los justos. De hecho, esta palabra no es compatible contra los que les gusta hacer el mal. Esta palabra es compatible con aquellos que aman hacer. Entonces, es decir, el llamamiento del Señor para nosotros está bien claro. Ahora, ¿qué disposición, qué voluntad tenemos nosotros para eso? Estad en paz. 3:12 de Colosenses. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y fíjense aquí, hay un versículo de lo que vimos el otro día, hermanos amados, acerca de esto, de tener paz. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Como ven, una vez más, aquí hay una lista de virtudes, hay una lista de aspectos que determinan un carácter, una naturaleza, una condición, que determinan la personalidad de alguien que puede ser calificado como justo, que puede ser calificado como hijo de Dios, y que aún viviendo en este mundo lleno de maldad, a pesar de las exigencias y a pesar de las oposiciones y a pesar, hermano, del acoso que puede haber del mal, esto no puede ser cambiado. Una vez hemos adoptado y se han manifestado estas cosas en nosotros como debe ser, no hay ningún poder que pueda eliminarlos. Lo que yo he visto que muchos de nosotros somos fluctuantes. Por una temporada nosotros podemos tener una manifestación de santidad, pero hay ciertas cosas que suceden en nuestro alrededor que van minando ese estado, esa condición de santidad. ¿Pero por qué razón sucede eso? Porque en muchos casos, hermanos amados, ese estado y condición de santidad no obedece realmente a una obra de Dios en nuestras vidas, sino a una apariencia de santidad que hemos adoptado. Es algo superficial. Cuando estamos hablando de estos aspectos, no estamos hablando de cosas que van a estar solo solo, como dijéramos, en la apariencia. No, deben venir desde el fondo de nuestro ser y que en eso que se manifiesta, hermanos amados, es evidente que así como está expuesto a la vista de los demás, así es en el interior. No puede ser en el interior de un modo y en el exterior de otro, o viceversa. Veamos otro pasaje en Filipenses
capítulo 4, podemos ver el versículo 7 inclusive. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entendamos este versículo. Y la paz de Dios, que es un estado espiritual, que es un estado mental, diría psicológico si quieren, pero sano. No hay zozobras, no hay inquietudes, no hay afanes, no hay angustias. Esta paz de Dios, dice que esta paz de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. Todo entendimiento, ¿qué le podríamos decir? Científico. Sobrepasa. Dice que esta paz de Dios va a guardar nuestros corazones y también nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense qué interesante es esto. Por esa razón, nuestro corazón va a estar quieto. Por esa razón, nuestro corazón va a estar en paz. Por esa razón, nuestros pensamientos no se nos van a atropellar en medio de una aflicción, en medio de persecución, en medio de angustia. No vamos a estar en una situación en la que no vamos a hallar qué hacer, desesperados. Sigue diciendo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Allá ha dicho que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y luego él dice, en esto pensad. Que en esto esté ocupado nuestro pensamiento. En todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Es decir, no pensar de otra manera. Mire, habemos muchos de nosotros que por todos lados andamos viviendo el mal y nos volvemos tan negativos. Hermanos amados, es increíble. Muchos pensamos que solo nosotros podemos hacer el bien y que aparte de nosotros no hay nadie que pueda hacerlo. Y ahí todos los demás, todos lo hacen mal y todos hacen solo cosas malas. Eso es grave. Eso sí nos va a quebrar tarde o temprano. Dice acá, versículo 9, lo que aprendiste y recibiste y oíste en mí. Pablo se pone aquí como un referente, como un ejemplo, como un modelo a seguir. Esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Queremos que el Dios de paz esté con nosotros. Veamos la referencia, el apóstol Pablo y su vida. Veamos la referencia a Jesucristo y su vida, su ejemplo, su enseñanza, su doctrina. Hermano, en este aspecto nosotros no tenemos justificación alguna. No podemos estar preguntando, bueno, ¿y cómo se hace? ¿Y cómo es el asunto? ¿Y cómo es la cosa? Entonces ahí lo tenemos claro, que nosotros no nos neguemos a no aceptarlo, que nos neguemos y cerremos nuestros ojos y quizás hasta vamos a gruñir como osos y vamos a entrampar nuestros dientes, vamos a rechinar los dientes y vamos a hacer violencia en contra de todo esto. No tenemos esperanza si hacemos eso. Acompáñenme, por favor, a Gálatas, capítulo 5, el famoso pasaje, hermanos amados, de las obras de la carne y las obras del Espíritu. Fíjense en esto, hermanos. ¿De qué manera, como les decía ayer, podemos lograr estar en paz? Y aquí dicen en el versículo 22. El 21 termina diciendo quienes no heredan el reino de Dios. Por eso, obvio, entonces, ¿quiénes son los que sí lo heredan? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y observen, dice, contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Es decir, hasta el más malo y el más perverso va a reconocer que aquellos que practican estas cosas no hay forma de condenarlos. No hay forma. Sí lo hacen, sí lo intentan, sí proceden, sí son capaces de llevar a los justos al patíbulo.
pero en sus conciencias, aunque no lo quieran admitir, hay un reconocimiento de que esta gente que vive rectamente no son dignos de muerte, no son dignos de ser condenados. Nos condenan y nos apartan del camino de ellos porque les estorbamos, pero no necesariamente porque seamos culpables. Si acaso nosotros resultamos culpables, vamos a resultar culpables para ellos de amar la verdad y de obedecer a Dios. En eso, para ellos seremos culpables, tal como Daniel, que fue hallado culpable por adorar a Dios. Y hay otros pasajes donde se ve esta situación. Entonces, el llamamiento es a buscar estar en paz. Como vimos, el apóstol Pedro nos advierte. ¿Por qué razón nosotros debemos estar viviendo en paz? En 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor, y aquí no solamente a los predicadores, entiendo que todos los creyentes en Jesucristo somos siervos del Señor. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Entonces, ¿qué debemos recoger de esta escritura? En los versículos anteriores, el apóstol Pablo habla de limpieza, habla de servicio, ¿verdad? Habla de gloria, habla de honra, habla de alabanza, habla de fundamento. Pero explica él aquí, en el versículo 22, y es bien interesante, y voy a terminar con esto. Miren, aquí muchos, y yo sé de muchos que han utilizado este versículo 22 para referirse a la juventud, porque dice, huye también de las pasiones juveniles. Lo que yo he llegado a entender es que las pasiones juveniles no son propias solamente de los adolescentes. Las pasiones juveniles señaladas aquí también se ven en los adultos, en los viejos. Francamente hablando, ya adultos y viejos deberíamos haber dejado las pasiones juveniles y de veras que funcione para bien o para mal en los adolescentes, pero ya no en los viejos. En muchos de nosotros, siendo ya entrados en años, todavía son visibles, todavía somos víctimas de la manifestación de las pasiones juveniles. Entonces, si queremos vivir en paz y queremos esperar al Señor en paz y que nos halle en paz con todos los hombres, en paz con los parientes, en paz con el prójimo, en paz con la sociedad, en paz con nosotros mismos, pero sobre todo en paz con Dios, necesitamos observar eso. Para que el que huyamos, es decir, debemos cambiar estas cosas. En lugar de estar siguiendo la práctica de las pasiones juveniles, sigamos la justicia, sigamos la fe, sigamos el amor y la paz con aquellos que de corazón limpio invocan al Señor. Es lo que necesitamos hacer. Hermanos amados, todo esto que estamos viendo debe caracterizar a aquellos que están realmente con una visión clara y definida hacia dónde van, dónde están, quiénes son y por qué razón se están esforzando durante la vida
para tener un final glorioso y para poder entrar en el reino venidero y formar parte de aquellos que serán llamados el pueblo de Dios, que serán llamados los escogidos de Dios, que serán llamados la esposa del Cordero. Porque eso es lo que estamos tratando de enfocar aquí. Que Dios nos ayude y que Dios nos permita luchar fortalecidos con el poder del Espíritu Santo en este lugar, en esta vida, para que podamos experimentar estas características que son propias del reino venidero, pero que, como les he enseñado antes, el reino venidero ha penetrado esta edad presente y ya está manifestando las características del reino, que deben ser las características de cada miembro, de cada discípulo, de cada ciudadano de ese reino. Así que espero que estas consideraciones nos ayuden a nosotros a entender el valor, la importancia que tiene de que observemos estas cosas. Nosotros no tenemos que andar inventando, hermanos, nada. Peor si andamos con inventos carnales de cómo debe ser la vida cristiana. La vida cristiana ya está definida, ya está diseñada en Escritura. Lo que nosotros tenemos que hacer es tomar esa Escritura y hacer que sea vida en nosotros. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias porque tú eres muy bueno. Porque tú, Señor, nos has escogido para tu gloria. Aquí estamos esta noche. Señor, queremos vivir en paz. Señor, sabemos que hay muchas cosas que atentan contra la paz de tu Espíritu, que está derramada sobre nosotros. Señor, que las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor o en nuestro interior no nos roben la paz. Señor, que podamos descansar en aquello que tú dijiste, Señor. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Tú, Señor, dijiste que en este mundo íbamos a tener aflicciones. Pero debemos entender ciertamente, Señor, que nada que suceda en este mundo puede, Señor, de alguna manera invalidar o hacer efectiva la paz que solo tú puedes dar. Porque tú eres el príncipe de paz. Tú eres el que como mediador ha hecho la paz entre Dios y los hombres. Tú eres, Señor, esa bendición de paz que nosotros hemos, Señor, recibido, porque desde ya el profeta Isaías declaró que uno de tus nombres es príncipe de paz. Y por eso esta noche estamos aferrándonos a esta realidad, Señor, porque justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio tuyo, Señor Jesucristo. Tenemos entrada a la gracia de la justificación, en la cual debemos desarrollarnos y vivir en paz, para que de esta manera, Señor, en paz recibamos tu reino en nuestras vidas dentro de pocos días. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.